Se me caen los lentes. Necesito atravesar, pero ya voy a poder. Se ha puesto el rojo. Listo. Ya se puso el rojo. Oigan, antes que nada, buenos días. Saludémonos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les va? ¿Cómo les pinta todo? Yo ando trabajando. Hay que atravesar nuevamente. Vientos. Ya se puede. Ok. Listo. Oigan. No sé si me voy a escuchar porque pues me he encontrado con una ciudad muy loca, muy movida, muy escandalosa. Hola Hilda Vivas, hola Beltrán Melita. Buen día, saludos, hola, buenos días. ¿Cómo les amanece? ¿Cómo se portan? ¿Cómo les va? Yo salí a trabajar. Mira nomás. El día nublado, bueno, está un poco extraño porque parece que está como nublado, pero al mismo tiempo, déjame ver que no venga ninguna moto, porque luego salen las motos así, sorpresivamente. Está nubladito, pero al mismo tiempo hace un calorcito como bochornoso. Y también de pronto sopla el viento frío. Entonces digamos que el clima está un tanto cuanto revuelto, un poco desparpajado. Oigan, mira qué bonito graffiti aquí. Me gusta. Se ve padre, ¿no? Y también de este lado hay graffiti, mira. ¿Alcanzas a ver? Este tipo de grafitis me gustan porque pues tienen como un bonito arte. O sea, no es solamente pintarrajear y así nomás, sino llevan a veces una historia dentro del mismo contexto, a veces un mensaje. Me gustan esos grafitis, me gusta ese arte. Juan Pablo, ¿cómo era tu porra? Yo te había hecho una porra, no me acuerdo cómo era. Te quiere todo el mundo. Juan Pablo, Laureano. No me acuerdo cómo era tu porra. Les puse aquí en el mensaje de que hola Pablo, saludos hasta Cuernavaca. Les puse aquí en el encabezado del video de que ya no voy a publicar los miércoles porque yo para el blog de cocina publico los lunes y los miércoles, pero después si publico miércoles para esperar hasta el lunes son muchos días. Entonces lo que estaba pensando es que en vez de publicar los miércoles lo voy a pasar al jueves y así publicaré los lunes y el jueves, y del jueves al siguiente lunes no hay que esperar tanto tiempo. Mira, hay mucha gente aquí esperando algo. Bueno, así del jueves al siguiente lunes es esperar menos días
que si publico los miércoles, pues es un día menos, pues. Pero siento que estaría mejor, o siento que va a venir mejor publicar los jueves. Entonces, a partir de esta semana, el siguiente video publicado ya no será miércoles, sino jueves. Hilda, hola, buen día. ¿Cómo ven? ¿Les parece buena idea? Creo que va a quedar mucho mejor, ¿no? Así no va a quedar tan largo. Digo, de cualquier modo, por ejemplo, aquí en la página del Facebook, aunque yo publico el video grabado, después nos conectamos y hacemos la receta en vivo. O sea, no nos dejamos de ver tanto tiempo. Pero, híjole, aquí va a estar complicado atravesar. Bueno, no tanto. Siento que después de estos, sí, ya aquí paso. Pasemos. Entonces no nos dejamos de ver tanto por aquí, por el Facebook, porque pues yo me sigo conectando para hacer la receta en vivo, que me han pedido mucho después de que hicimos el champurrado de la semana pasada. Me parece que fue el viernes, si no me equivoco, que hicimos champurrado y molletes, ¿recuerdan? Entonces me han estado pidiendo, como mucha gente que mira, que sigue la página, radica aquí en la Ciudad de México o en la zona metropolitana, y ahorita ya tenemos este clima húmedo, frío, lluvioso, pues se antoja mucho el atolito. Entonces me han pedido que por favor, que más atoles, que más cosa caliente, y que si se puede sin leche mejor, porque muchos no consumen el lácteo. Entonces sí vamos a continuar haciendo el atolito, la bebida caliente, y claro, algunos los haremos con leche para la gente que sí consume lácteo, y algunos los haremos sin leche para la gente que no consume lácteo. Pues bueno, quería darles el aviso de que el miércoles no habrá video publicado, pero el jueves lo movemos hacia el jueves. Y aprovechando que ando aquí en la onda del trabajo y en la ciudad y en la calle, pues les quise compartir un poco de cómo luce la ciudad. Mira, qué rico. Voy a pasar por un puesto de garnachita. Ay, siempre que pasas por este tipo de puestos, huele delicioso. Pues porque como están ahí preparando toda la cosa rica y sabrosa. Híjole, yo nada más desayuné fruta, con yogur. Entonces me llegan esos aromas y se me alborota la tripa. Pero bueno, ahorita no pensemos en eso porque voy a trabajar. Bueno, pues ahí la videos, y en un ratito más, saliendo de aquí, ando haciendo algo en algún lugar que resulte atractivo e interesante. Me conecto y les comparto. Mientras tanto les dejo beso. Que tengan una excelente mañana. Disfruten. Chao. Me imagino que sí. Hola amigos, buenas tardes. ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Espero la estén pasando muy bien, muy bonito. Nosotros por aquí dando el volteón por la Ciudad de México. Miren, hace un rato que les compartí, estaba el cielo muy cerrado, la nube muy oscura, amaneció muy nublado, muy frío, pero ¿qué creen? Que ya se compuso el clima. Estamos justo pasando por la Plaza de Toros México, es esta que tenemos aquí a un lado, esta de acá.
Y aquí también a un lado, junto conmigo, viene mi buen amigo Sergio, el cual, como ustedes pueden notar, aparte de que viene derramando guapesa como siempre, como lo es él, chulada, no puede voltear mucho porque viene conduciendo. y vengo concentrado. No lo podemos distraer, pero él, como siempre, tirando rostro. Tirando rostro y panza también, pero eso ahorita no sé si se nota. Solo hablemos del rostro. ¿Cómo debe de ser? Eso todo. Oigan, pues resulta ser que nos coordinamos aquí con Sergio, como ya es la hora de la comida, de que, ¿qué creen? Que vamos a ir a comer. Pues hace tiempo no salimos a lo de comer, así a un lugar y platicar y el chisme. Y entonces Sergio ya me había platicado de este lugar al que vamos a ir, que se llama Los Chamorros de Tlacoquemecatl. Por ahí les puse en el título. Y pues yo quiero conocer porque me cuenta Sergio. ¿Sí dije Sergio bien Sí. tu nombre? Sí, lo dijiste. Ibas a decir otro con jo, Ya sé. pero te frenaste a tiempo. Ay, es que luego Si no, ahorita te bajo. Es que luego salgo con otras personas. No, te bajo. No es cierto, es broma. Me estaba diciendo aquí Sergio. mi amigo Sergio, alias el Tales. Me estaba diciendo mi amigo Tales que me ha platicado él mucho de este lugar. Ay, que quién sabe, que mira, ahorita estamos pasando por el Parque Hundido. Déjame te enseño. Es que el Parque Hundido es muy bonito. Muy Pronto bonito, vamos a venir. muy bonito. Es bonito, ¿verdad? Sí. Pronto vamos a venir a hacer un poquito en vivo aquí, como tipo Black. Hola Lupita Rivas, buenas tardes. Y aquí, esta avenida que ven aquí. Insurgentes. Exacto. La Insurgente avenida. Sur. Exacto. A la altura de... Que está el Parque Hundido. Sí. Del Metrobús Parque Hundido. Así se llama la estación. Parque Hundido. Buenas tardes. Hola, sí. ¿Cómo están? Estoy en un alto. Buenas tardes a todos, provecho. Ahora sí nos puedes saludar. Sí, muy buenas tardes. Ah, de que les digo que ya me habías platicado de este lugar, que siempre me hablas maravillas de este lugar. Muy rico. Cuéntanos un poco. Comida tradicional mexicana, pero de las bisabuelas. Le comentaba yo a Edgar que mi bisabuela hacía algunos platillos de estos y de veras tiene la receta secreta. Tiene el toque. Hay uno que me encanta, que es la cola de res con frijoles de no sé dónde, unos frijoles grandotes, negros, deliciosos. Y hay muchos platillos así. Más son moles y así, ¿no? Yo no he probado la cola de res. He probado delicioso. colas, pero no la de res. ¿Qué otro así? Bueno, los chamorros me imagino buenos, ¿no? ¿Sí los has comido? Sí, son al horno. Buenísimos, buenísimos, Al buenísimos. horno. La carne de cerdo con chilacayote, también en un molito, en un adobito muy rico, que ahorita no me acuerdo el nombre, como lo nombran, pero es muy delicioso. Chamorro yo sí he comido, sí he probado. Entonces, pero pues se me antojaría más probar algo que no he comido, como por ejemplo se me antoja eso de la cola de res, me suena delicioso. A platillo exótico. Pero también se me antoja el de los chilacayotes. A mí me gustan mucho los chilacayotes y sobre todo porque no hay muchos platillos que lo incluyan. Así es. Como que casi nada más en el pipián y ya, ¿no? Pasa un poco como con la coliflor, que no se incluye mucho en los platillos y son pues ingredientes muy ricos, la verdad. Este es un parque muy grande que no sé cómo se llama y a la otra esquina está donde vamos, hay que nada más darle la vuelta. Pero es un parque muy bonito, hay una iglesita también colonial, antigua, bonita. Parque que no sabemos cómo se llama. Sí, no. Pues ha de ser Tlacoquemecatl, pero no estoy seguro. Yo creo que sí. Esta es la colonia del Valle. Esta es la del Valle. También aquí en la del Valle hay un mercado muy tradicional de comida, donde se come muy bien. Ya estamos unas cuadras, ya nada más hay que buscar dónde dejar el carro y ya llegamos.
listo. Sí, este es ¿qué avenida es esta? Coyoacán. 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 Ahí dice. Bueno, ¿y qué otro platillo más interesante vamos a encontrar? De todas maneras, ahorita vamos a ver la carta. Bueno, no me sé toda la carta, pero de lo que yo he comido, la sopa de haba, que es una delicia, la preparan. Ay, la sopa de haba sí me gusta. Espesita, rica. Con nopales. Sí, con nopalitos. Muy buena, muy buena. El caldo de res, que también lo sirven en una como cacerolita de peltre, muy rica y muy vasto también. Wow. Tortillas hechas a mano. De postre está el pan de elote, que lo hacen muy bueno. A mí me queda muy bueno el pan de elote, Tales. Pues acá también. Recuérdame algún día que nos quedemos de ver para comer en tu casa. Yo llevo pan de elote. No, tú llévame todo lo que quieras a mi casa. Recién hace poco nos quedamos de ver para comer en la casa del Tales y yo llevé unos platillos, llevé una pasta. Pues justamente los videos chinos que miraron ayer, sí. Esa receta. ¿Te gustó? Me encantó, pues me lo acabé. ¿Tenía buen sazón? Buenísimo. Bueno, llevé eso y llevé salsa matcha. ¿Qué tal la salsita matcha? No, bueno, para chuparse los dedos. ¿Sí la alcanzó a probar tu mamá? Sí. ¿Y qué le pareció? Muy buena, pero le faltó picor para ella. Okay. Según me dijo, que no estaba picante. Es que a ella le gusta más picantita, pero a mí me encantó así. Pues tenía puro chile, mano. Pues que no le picó. Híjole, ya no sé cómo le podríamos hacer. Pues el gusto se rompe en géneros. Ya no sé cómo le podríamos hacer porque era de puro chile. Sí va a salir, ¿no? Que no, que gracias. Bueno, pues eso llevé el día que nos quedamos de ver para... No, buenísimo todo. A mí sí me encantó comida. La salsa, me encantó. Pero mi mami ha perdido, no nada más con tu salsa, en todas las salsas dice que no le pican. Dicen que con la edad se va perdiendo sí, un poco el gusto. Un poco el gusto, sí. Tal vez puede ser eso. Sí. O tal vez también que come muy picoso, porque también hay personas que comen muy picoso. Yo como muy picoso, pero... pues no sé, siento que la matcha ya tiene un picor así. Es que también sabes qué pasa con los chiles que se ocupan para la salsa matcha, que últimamente... ya no pican. Hay una nueva modalidad, no es que no piquen, sino que hay una nueva modalidad de unos chiles muy parecidos, pero que son chinos. Sí. Y los chinos no tienen pican. Un picoso... No, los chinos tienen un picoso extremo, Tales. No. Sí, pero un picoso que te deja la boca adormecida. Y luego el estómago, ya te imaginarás. No te quiero platicar mucho. Aquí cabré, sí, ¿verdad? Pero no sé no, si... pero los que salen... La vuelta, sí, no. No, le dan un golpe. Sí. Ahí no. Ajá. Es que siempre he venido en fin de semana y sí encuentro lugar, pero ahorita no hay. Pues que hay ballet. Voy a ver, vamos a ver. Por el tema de la gente que trabaja, sí, que se estaciona por aquí. Sí. Sí, porque nunca me había tocado que llegara y no encontrara lugar, pero... De todas maneras está padre dar muchas vueltas. Más cuando no manejas. Dar vueltas en la misma manzana. Es bien padriuris. Ay, sí, hace mucho yo ya no manejo. Pues yo por pura necesidad, porque a mí no me gusta manejar. Ya tiene mucho años que no tengo auto. No cabes, manito. No, pues mira, ahí está el ballet. No me encanta dejarlos con el ballet, pero no va a haber de otra. Hoy sí no va a haber de otra. No va a haber de otra, mano. Porque va a estar difícil encontrar lugar. Sí. Mira. Ay, ya llegamos. Es aquí, mira, donde está la lonita verde. Ahí es a donde vamos. ¿Puedo dejar mi maleta? Pues si te arriesgas a que no te la vayan a robar. No trae nada. Ah, bueno, pues en la cajuela. Órale. Vámonos, ya llegamos, chamacos. Está abierto. Vamos a bajar. Hola, joven.
Buenas tardes, aquí para los chavos. Buenas tardes. ¿En cuánto sale? No, aguanta. Ahorita como llueve se mancha otra vez. Así está bien, joven. Bueno. Ahí se recarga. Sí, gracias. Ay, déjame pongo el cubreboca. Gracias, señor. Ya llegamos. Ya llegamos bien tarde. ¿Está bien acá adentro? Sí, está bueno. Buenas tardes. ¿Puede ser aquí o allá? ¿Cuál? Donde quieras. Mira qué bonito. Harta cazuela de barro gigantesca. Sí me gusta. Sí me gusta. ¿Quieres eso, Gabriel? Gabinete. Más a gusto. Oye, de entrada está bonito el lugar. Está lindo, ¿no? Folclórico. Sí, me gusta. Ajá. Me gusta. A ver qué os parece. Gracias. Gracias, Esta es la buenas carta, tardes. ¿verdad? Gracias, señorita. A ver, chamacos, ya trajeron la carta. Vamos a ver qué hay. Sopas. Bienvenido, señor. Muchas gracias. ¿Les ofrezco algo de tomar para empezar? Yo ahorita estoy bien. ¿Tú quieres algo de tomar? Ahorita vamos a ver. Sí, y claro, vamos con a mucho pedirlo. gusto. Gracias. Gracias. Mira, hay caldo de camarón. Trajeron salsitas, cilantro, cebolla. Sí, Esto de puntas de filete en chile morita es muy bueno. punta de filete. Lo que te decía, lomo en pipián con chilacayotes, ese es buenísimo. Se me antoja probar. Bueno, este de los de punta de filete está bien, pero se me antoja la cola de res. Sí, están los guanzontles, las enmoladas oaxaqueñas, Ay, enmoladas, claro. costilla de res, esa no. Verdolagas en salsa verde, lomo de cerdo, chile relleno, enchiladas verdes, peneques. Pues es que enchiladas verdes donde Sí, no. quiera, ¿no? Sí. Lo interesante es probar algo diferente. Las albóndigas son muy buenas aquí, pero la cola de res, ¿dónde está? ¿Qué Aquí crees está. que a mí las albóndigas no me gustan? Aquí está, cola de res con acoyotes en salsa de guajillo. Esa es una delicia. Ah, mira. Cola de res con acoyotes en salsa de guajillo. Esa me gustaría probar. Es deliciosa. Ese y el lomo en pipián con chilacayotes es... También se me antoja. Sí. Lomo en pipián con chilacayotes. Las especialidades es el chamorro gigante al horno. Pero está muy grande, ¿no? Está muy grande y muy grasoso. Yo creo que uno no me lo acabo. La longaniza almendrada de Yecapixtla es una delicia. Todo Me hace agua de la boca. Sí, Es lo se que he ve probado, bueno. ¿verdad? Ay, pues. No. Esos yo son los que recomiendo porque los he probado y me han gustado mucho. Son los que conoces. Y lo demás de la carta, pues de alguna manera lo encontramos en otros lugares. Sí, por ejemplo, enchiladas, pues donde quiera las encuentras. Bueno, el mole de aquí es especial, pero pues sí. Mira, los postres es el pan de elote con nata y miel, que es bueno. Ok. Pan de elote. Los chongos zamoranos son una delicia, no están dulzotes. Ay, sí, dulzotes, los chongos dulzotes. son muy ricos. Y ya es lo que te puedo... Pues se me antoja más el pan de elote, pero chongos también. Sí, ya sabes qué vas a pedir. Yo creo que sí, tú. Sí, la cola de res. ¿Tiene cola de res? Sí. También, cola de res. ¿Te toma? ¿O sabor, refresco, cerveza, señor?
¿Qué será, joven? ¿Tiene coca sin azúcar? Sí. Una coca sin azúcar. Perfecto. A mí una coca normal, por favor. Enseguida. Gracias. Ya pedimos. Espero que mi recomendación te guste. Ambos vamos a comer cola de res. Ay, traigo cara como de desvelado. Me desperté muy temprano. Dispensen la portada. Sí traigo cara de desvelado. Tú no, mano. Tú siempre fresco como la lechuga. Muy bien, Tales, ¿eh? Bueno, sí me peiné. Sí, bien peinado y todo. Cual debe de Bueno, ser. las barbas las tengo que andar. Acomodando. Sí. No, tú muy bien. Chido Liro. Saludos desde Celaya. Saludos hasta Celaya. Oigan, ya nos trajeron la comida. Quiero que chequen. Oh, tremenda deliciosez. Resulta ser que esto es la cola de res. No, tiene una buena pintaza, ¿eh? Con los acoyotes. Sí. Acoyotes. Vuelven a Y guajillos. Huele muy bien. A mí me encanta. Huele espectacular. Y mira las tortillitas hechas a mano. Oh, qué delicia. Cebollita y cilantro si quieres. ¿Qué tal? ¿Verdad que es una delicia? Es un sabor diferente. De la carnita de la cola es una delicia. Suavecita. No había probado en cola de res. Qué bueno que yo te abra los horizontes culinarios. No, bueno. Chécate nomás. Es una verdadera delicia. Después les puedo enseñar el huesito de la cola. Tiene como un pedacito de carnita como muy suave, no sé si es no es cosa. Nervio. Cartílago. Tienes el nervio suavecito rico. Muy bueno. Lo hace cremoso. Me gusta cremoso. Ay, durero. Más tortillitas, por favor. Qué rico. No te pases. Que traigas a tu mami. Oye, qué frijolotes. Acoyotes. Ah, ¿esos son los acoyotes? Ajá, son frijoles grandotes. Ah, mira, los acoyotes son frijoles, Parecen alubias negras. pero están enormes. Qué rico, esto está buenísimo, ¿eh? Ajá, el acoyote. Buenísimo. Sí, tienen otro sabor diferente a los frijolitos, ¿no? Ligeramente más duritos, pero ricos. Tienen otro sabor. Qué rico, Tales. Nunca me imaginé que iba a estar tan buenísimo. Muchas gracias. Eso es un arte, saber chuparse el hueso. Ah, bueno.
Tiene su chiste, ¿eh? La carne al hueso es la más sabrosa. Hola, Baobis. El huesito de la cola de res. Ajá. Está buenísimo. Buenísimo, buenísimísimo. Oye, está muy grande. Te digo que sirven buenas porciones. Está muy generoso. Y si te gusta la cebollita, te le puedes poner a los acoyotitos, sabe muy buena. Hasta voy a probarlo con cebollita. ¿Tú les pones cebollita? Realza el sabor. Ok. Cebollita picada. No, las tortillas me encantaron, están espectaculares. Déjame ver si me pueden dar la salsita. ¿Me podrían poner más chilito guajillo? Por favor. Qué hueso tan rico, mano. Chúpalo. Gracias, saca tuétano. No, tengo que traer a mi mamá. Sí. A ella le encanta esto de chupar los huesos. Se va a volver loca. Le va a gustar mucho. Y así cada vez puedes ir probando un platillo diferente. De los, digamos, poco comerciales, ¿no? Ese de chilacayote te lo recomiendo mucho. Bueno, buenísimísimo. No te pases, Tale. Sí que te la sabes. Buen provecho, saludos desde Monterrey. Saludos hasta Monterrey. Mira qué bien. Qué bien compartir la sabiduría de la comida con los amigos. La sal y la mesa. Qué ricos frijoles tan grandotes, oye. No doy crédito. Los acoyotes. Acoyotes.
Nunca los había escuchado. Pues ellos son como de pueblo. ¿De cuál? No sé. Pues me imagino de Oaxaca. O de Veracruz, no sé, por ahí. Y la salsa tiene su chiste, está, como le dicen, como aterciopelada. Como tatemada, Ajá. ¿no? No sé, pero está muy rica. Está muy rica. Porque está entre salsa y adobo. Ajá. Así lo hacía mi bisabuela. ¡Qué rico! ¿Esto lo venderán en la carnicería? Si algún día yo quiero hacer cola. Yo creo que sí. Está buenísimo. ¿Hace cuánto conoces este lugar? Pues, ¿qué será? Unos 10 años, yo creo. Muy bien. Muy buen descubrimiento. Sí o sí lo tienes que agarrar con las manos. Sí, claro. Pero hasta eso le imprime sabor, ¿eh? Ay. Dispensen la caída. Perdón, no me fijé. La pancista también es muy buena aquí. Buenísima. Yo creo que aquí todo. Pero eso Me solamente encantó. el fin de semana. Hola, ¿qué estás comiendo? Cola de res. Con... ¿Cómo se llama? Con acoyotes. Cola de res Guajillo. con acoyotes en salsa de guajillo. No, voy a pedir alguna otra cosa, pero déjenme ver. Pareciera que estamos en el pueblo, mano, comiendo. Sí. Yo creo
que voy a pedirme una sopita de habas, fíjate, Pídetela. en lugar de postre. O una quesadilla, pero no, la sopita de habas. O, bueno, no sé si quedas satisfecho con eso, porque podríamos pedir la longaniza almendrada. Si acaso, Postre. me pediría un postre. Pero es mucho. Está Sí, muy no, grande. con uno queda uno. Yo sí mi sopita de habas. Que sea mi postre. Pídeme. Ocupo una. ¿Nos das más cosita? Muchas gracias. Solo Y le- una, por favor. No, y le puedo pedir sopa de... una sopita de habas. Ah, bueno, ¿tú vas a querer más tortillas? Sí, sí, con más Ah, tortillitas. entonces no. ¡Qué rico! ¡Qué rico y delicioso! ¡Yo quiero! Ya te le está antojando. Pues es que es muy rico esto. Está muy rico. Sí. Está bueno y buenísimo. No, estos frijoles me encantaron. Sí. Ayocote. Ayocote. Yo creo que es como de por ahí de Puebla. Mi mamá de niño decía los santos ayocotes, o sea, los frijoles. Y mi familia es de Puebla, de Villa Juárez. Entonces yo me imagino que es de por allá. Probablemente. Sí, para Gracias. por favor, una cuchara. Sí, por favor. Mira, hechas a mano, recién hechecitas. ¡Oh, qué delicia! Gracias, jovenazo. Oye, qué cosa. Parece que estamos en una fiesta, mano. Prueba, Parece- es que tienes que probar esto. Parece que llegamos a la boda. Y esto es una exquisitez. Ya no me cabe. Para cuando vengas con tu mamá. Se vienen sin desayunar, pides la sopa de habas y otro platillo. Aunque viniera sin desayunar, tendría que pedirla para llevar. Porque mi estómago es este tipo de panza que cuando dice que ya no le entra.
muy buena idea venir a comer aquí.